voy a enseñar si es posible quitar los vellos de todas partes del cuerpo en casa. No sé si recuerdan, las que ya tienen mucho tiempo conmigo, que tengo una sesión en donde yo pongo en práctica algunas cosas o las pongo a prueba, mejor dicho, para ver si realmente funciona. Así que hoy voy a poner a prueba un método que dice que te quita los vellos, tanto de las axilas, de aquí del bigote, creo que de los brazos también vi. La cosa es que vi muchos videos, tanto en español como en inglés, y ellas se grababan supuestamente en vivo demostrando que sí funcionaba este truco. Digo supuestamente en vivo porque yo no estaba en el momento para asegurar la cosa, ¿entiendes? En fin, muñecas, si este truco realmente funciona, alabado sea el Señor, gracias a Dios, vamos a tener un método que nos evite las rasuradoras, también nos evite la cera caliente o ir a quitarnos los vellos con láser. Si no conocen cómo funciona este tipo de videos, lo que yo voy a hacer es que les voy a mostrar cómo se hace la receta. Después voy a mostrar en vivo cómo me funciona a mí. Y una advertencia, muñecas, no es mi culpa, ya sea que funcione o que no funcione, ya saben, no es mi culpa. Vamos a empezar con esto inmediatamente. Este truco para quitar los vellos consta de 2 remedios. Y el primero va de la siguiente manera. Ok, lo primero que vamos a hacer es tomar 2 cucharadas de agua tibia, también 2 cucharadas de jugo de limón y 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Estos 3 ingredientes los vamos a mezclar bien. Bueno, no tan bien porque de todas maneras el bicarbonato de sodio no se disuelve, pero si se disuelve no hay ningún problema. Miren, muñecas, yo regularmente me rasuro esta parte de acá, es decir, los brazos, pero ya tengo varias semanas sin rasurarme, especialmente para este video, porque quería probarlo acá en esta área para ver si realmente funciona, porque de verdad lo necesito para esta área, muñecas. En fin, como pueden notar, mis vellitos están muy visibles ahora mismo. En los videos que vi dice que simplemente debes untar esta mezcla en donde quieres retirar los vellos y lo vas a dejar allí durante unos 3 o 4 minutos. No sé si les pase, pero yo noté que el área donde me unté esta mezcla se puso blanca y es, me imagino, por el bicarbonato de sodio. Así que no se preocupen si les pasa a ustedes lo mismo. Tengo que decirles algo, a la vez que yo estaba probando este remedio en mi brazo, también lo estaba probando en las axilas de mi hermanita Aileen, porque yo quería ver si realmente resultaba en diferentes áreas del cuerpo e hice algunas cosas diferentes con ella y otras cosas también diferentes conmigo, así como que cubría todas las bases para ver si realmente funciona este remedio. En fin, lo que hice después de los 3 o 4 minutos fue que con los dedos me hice esto acá, como que lo raspé, por así decirlo, lo retiré así con la uña, pero no es que me estaba llevando toda la piel, sino que despacito la fui quitando con la uña. Y en el caso de mi hermanita Aileen, en las axilas no se la quité, sino que se lo dejé untado. Según vi en los videos, lo que esta mezcla supuestamente hace es como ablandar un poquito el vello, de tal manera que es más fácil luego quitarlo con el próximo remedio que vamos a utilizar ahora. Ahora vamos a mezclar una cucharadita de vaselina y una cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma creo que la consiguen en supermercados o en lugares donde venden cosas de hierba, no sé. A mí me la regaló una amiga que ella la fabrica, así que ahí no sé cómo ayudarlas mucho. Vamos a mezclar los 2 ingredientes. Y lo que hice fue que después que retiré la pasta esta de bicarbonato de sodio, la unté en la misma área donde había untado los ingredientes anteriores. Y también hice lo mismo con mi hermanita Aileen en las axilas. Lo siento, pero a ella no la grabé porque ella no estaba como en condiciones para salir en el video. Ahora, este segundo remedio lo vamos a dejar allí untado durante unos 15 o 20 minutos. Ok, después que pasaron los 20 minutos, lo que hice fue que con una toallita húmeda me lo comencé a retirar. Creo que en los videos vi que era con algo húmedo, no estoy segura, pero de todas maneras, si quieres puedes intentarlo con una toallita seca, no hay ningún problema, aunque no creo que eso influya mucho en los resultados. En fin, comencé a retirarlo y mi decepción fue la más grande, muñeca, que se pueden imaginar. No vi que se fuera ni un solo vello del área donde yo me unté ambos remedios. De verdad, muñecas, lo que vi fue que estaba más limpia el área, pero de verdad no se fue ni un solo pelo de lo que había allí. Aileen y yo estábamos un poquito decepcionadas mientras estábamos grabando esta parte, así que decidimos quitar el de ella para ver si a ella sí le funcionaba en las axilas. Oh, sorpresa, muñecas, a ella tampoco le funcionó. Literalmente no se le fue ni un solo vello de los que ella tenía en las axilas. Sí notamos que en el caso de ella las axilas estaban un poquito
poquito más blanca, quizás un tono más blanca o menos de un tono, creo, no es tanta la gran cosa que se blanqueó. De todas maneras, muñecas, en los diferentes videos y comentarios vi que supuestamente hay que intentar esto como 3 veces para ver si funciona, pero lo que me llamó la atención es que las personas que hicieron los videos lo intentaban una sola vez y supuestamente les funcionaba, se les iba todo el vello de las axilas. Yo quedaba como maravillada, yo decía, oye, si eso me funciona a mí, gracias Señor por este truco, si funciona realmente. Pero no funciona, por lo menos en mi caso no funcionó. Me gustaría que tú lo pongas en práctica y luego me digas aquí debajo en los comentarios qué hiciste diferente para que las muñecas que vean este video también se beneficien, y si a ti te funciona, entonces ellas puedan hacer lo que tú hiciste para que te funcionara. Y ahora le quiero enviar saludos rápidamente a Melissa Vázquez. Ella me envió esta captura de pantalla demostrándome que activó la campanita de notificaciones de mi canal. Para estar en la parte de los saludos, envíame una captura de pantalla con la campanita de notificaciones activada por mensaje privado a través de mi Instagram. Siempre te lo dejo aquí debajo para que me sigas. En fin, muñecas, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Bye, muñecas. Bye.